Padre Celestial los bendiga y los guarde. A todos los hermanos que están aquí en la comunidad. Shalom a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran entre las naciones. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde. Vamos a hacer el resumen de una sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la sección de la Torá o Parashá se llama Shemini, que la encontramos en el libro de Levítico, libro de Vayikra, capítulo 9 en adelante. Shemini es una palabra que significa octavo o nuevo comienzo. Y la palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Adonai. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de shalom de paz que inmolaréis delante de Adonai, y una ofrenda amasada con aceite, porque Adonai se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moshe delante del Mizcán de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Adonai. Entonces Moshe dijo: esto es lo que mandó Adonai, hacerlo, y la gloria de Adonai se os aparecerá. Nosotros en esta sección de la Torá vemos muchas enseñanzas donde después de la consagración, recordemos que en la parashá anterior nosotros vimos la consagración de Aarón y sus hijos, y tenían que estar dentro del Mizcán de reunión comiendo pan sin levadura por 7 días. Y ya llegamos aquí al octavo día, donde Moshe le pide a Aarón que presente un becerro de la vacada. Igual al pueblo tenían que presentar una ofrenda de sacrificio, y que la gloria de nuestro Padre Celestial se les iba a aparecer. En esta parashá también nosotros vemos lo que pasó con Nadab y Abiú, y vamos a analizar también en el Vayikra capítulo 11 la dieta que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo. Esta sección empieza de la siguiente manera, dice: en el día octavo. ¿Por qué no fue en el 7º día o por qué no fue en el 6º día esta manifestación de nuestro Padre Celestial para su pueblo? Porque después de la ofrenda que presenta Aarón por él, y esa ofrenda fue aceptada y descendió, dice, según lo que vemos aquí, fuego de los Yamaín y consumió toda esa ofrenda. ¿Por qué no fue en el 7º día? Nosotros vemos que en los 6 días de la creación nuestro Padre Celestial hizo todo. Entonces los 6 días de la creación corresponde a este mundo en que estamos. El 7º día es un día espiritual de conexión que representa el Shabbat entre el mundo espiritual, lo de arriba, con lo terrenal. Pero el 8º día, en cambio, ya representa el reino eterno de nuestro Abacados. Representa la perpetuidad. El número 8 se lo corresponde a un número que es completo, y en el signo representa como el infinito. ¿Por qué el número 8? Hay un mandamiento que nosotros vemos aquí en la Torá, que el 8º día todo niño es circuncidado en el 8º día. Nosotros vemos en los mandamientos que da para la fiesta de Sukkot, una de las fiestas de nuestro Padre Celestial, son 7 días. Pero el 8º día se lo conoce como Shemini Astaret, que es el 8º día, un día más. Y ese día más representa el reino eterno o el reino perpetuo de nuestro Padre Celestial. Porque según como está establecido,
a este mundo le corresponden 6 días. 6 días le corresponde a este día. El séptimo día, que es el Shabbat, representa el reino milenial. El momento que nuestro Mesías va a venir por segunda vez a esta tierra a reinar por 7 días, y en el octavo día, que es el octavo milenio, nuestro Mesías le entrega el reino a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros vemos aquí, con este número 8 o octavo, muchas enseñanzas. Si el Brit Hadashah o el pacto renovado a nosotros nos dice que el Mesías Yeshua, después de los 1000 años que él reine en esta tierra, le entrega el reino a nuestro Padre Celestial, entonces lo que nosotros sacamos de enseñanza de ahí es de que él no es Dios, porque hay muchos grupos en otros campamentos que lo tienen a Yeshua como Dios y lo adoran como Dios. Pero a mí la palabra me dice que hay un solo Elohim, Yud Hei Bat Hei. Y dentro de nuestras creencias, y hay un mandamiento que establece, ¿verdad?, en el libro de Devarim, Deuteronomio, donde a este Dios, el único verdadero que tiene Israel, es que a nosotros tenemos que adorar. Y por eso nosotros 2 veces al día recitamos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Elohim, nuestro Dios, es uno y único, y no hay 2 ni 3. Es decir, irnos a una Trinidad, eso es idolatría, porque también eso existe en los otros campamentos. Adoran ellos, según ellos, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Eso es idolatría, amados. Eso no está en la Torah. Eso no es Torah. La Torah nos habla del único y verdadero Elohim, Yud Hei Bat Hei. No hay 2, no hay 3. Y nosotros a Yeshua no lo podemos adorar como Dios, ¿sí? Porque hay un mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a Moshe, que él va a levantar un profeta como él, ¿sí? Entonces, Yeshua, según lo que nos dice aquí la Escritura, y vamos a ver, un momento, Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 15, Corintios 15, en el verso 24, yo no sé aquí lo de los otros campamentos, a quienes dicen que Yeshua es Dios, ¿qué hacen con estos versos? Porque aquí me dice en 1 Corintios 15, 24, luego al fin, está hablando después del milenio, después de los 1000 años que viene a reinar Yeshua aquí en esta tierra. Cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es que Él reine, o sea, es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que las sujetó a Él, todas esas cosas, o sea, nuestro Padre Celestial se exceptúa de esto. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todo. O sea, la palabra, amados, es clara. Yo no sé cómo se confunden a adorar a Yeshua como que si fuera Dios, si en el libro que estamos leyendo de Corintios nos está diciendo que Yeshua también tiene que sujetarse a nuestro Padre Celestial después que Él haya suprimido a toda maldad y al enemigo postrero, ¿verdad? Y Él también se sujeta a nuestro Padre Celestial. No sé dónde se confunden, o de pronto estos versos que estamos leyendo los esconden y no los dan a conocer, porque la palabra, amados, es bien clara. Si nosotros vamos al libro de Juan, vamos a revisar el libro de Juan,
en el capítulo número 20, y esto es clarísimo, amados. Juan habla muy claramente en el verso 17, y aquí está hablando Yeshua. Aquí no es que está hablando ningún discípulo de Yeshua, ningún apóstol. En Juan, en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 20, verso 17, dice, Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Elohim y a vuestro Elohim. Es decir, si Yeshua fuera Dios, no estuviera diciendo a mi Elohim, a mi Dios y a vuestro Dios. Les está hablando a los discípulos. Si no queremos entender estas verdades que están aquí en el Brit Hadashah y nos dejamos llevar, amados, de falsa doctrina, de lo que enseñan los hombres, ¿qué es lo que va a suceder? Hay mucha responsabilidad en los líderes que enseñan en los otros campamentos hacia dónde están llevando a sus pueblos, amados, a sistemas de idolatría falsos. Y es necesario que quienes seguimos la verdad o seguimos al Dios de Israel, reflexionemos y ver hacia dónde nos están llevando estos líderes. Porque la palabra, amados, es clara. Hay un solo Elohim. Hay un solo Elohim y hay un solo Dios. Y el nombre del Dios de Israel, el que fue revelado a Moshe en el libro de Shemot, Éxodo 3:15, y el nombre que le revela ahí es Yud-Hei-Vah-Hei. No hay otro nombre, amados. No hay otro nombre. No hay otro Dios. Israel tiene un solo Elohim, tiene un solo Dios. Y vamos a ver, un momento acá, lo que nos dice Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, Segunda de Corintios, dice en el verso 4, revisemos este pasaje, amados. Estoy hablando del Brit Hadashah. Porque si viene alguno predicando a otro Mesías, a otro Salvador, que el que no hemos predicado, y si recibís otro Rúa, que el que no habéis recibido, o otra palabra, que el que no habéis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Sí? Entonces, amados, y voy a leer del 11, verso 1, 2, que no lo leí, dice, verso 1, 2 y 3, en 2 Corintios 11, ojalá me toleraréis, dice, un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Yeshua. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Yeshua. Porque si viene alguno predicando otro Yeshua que el que hemos predicado, y si recibéis otro Ruach que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Es decir, amados, que nosotros tenemos que tener cuidado qué palabra nos están enseñando y qué Mesías nos están mostrando. Porque debemos recordar que nuestro Padre Celestial se mostró y escogió a la nación de Israel. Y que de la nación de Israel sale el Mesías para nosotros. Y ese Mesías tiene un nombre que se llama Yeshua. Ese es el nombre que le pusieron sus padres al nacer. Que ese Mesías al cual nosotros servimos, amados,
viene de la tribu de Judá. Ese Mesías es judío. Ese Mesías vino usando talif. Ese Mesías vino usando kippah. Ese Mesías vino predicando la Torá. Ese Mesías vino obedeciendo a nuestro Padre Celestial, porque Mateo 5:17 dice: yo no vine a abrogar ningún verso de la Torá, yo vine a cumplir. Él vino a cumplir la Torá. Pero los hombres nos presentan otro Mesías. Un Mesías que no es judío, un Mesías griego, un Mesías romano, un Mesías que viene vestido con otro ropaje, un Mesías que enseña a transgredir la Torá, un Mesías que enseña la idolatría. Es un acto de conciencia personal, amados. La salvación es nuestra. Nadie se salva por nadie. La salvación es personal. Es personal y es decisión de cada uno de nosotros, amados. Decidir. ¿Sirvo al Mesías de Roma? ¿Sirvo al Mesías griego? ¿O sirvo al Mesías de Israel? A Yeshua HaMashiach. Él era un rabino que vino comiendo kosher, y eso también vamos a hablar porque está en esta parashá. Él vino sirviendo al único y verdadero Elohim, a Yud-Heh-Vah-Heh. No hay ningún pasaje, como hemos visto en el Brit Hadashah, donde él haya dicho: yo soy Dios y adórenme. Eso es invento de los hombres, invento de los religiosos. Cuidado, amados, en dónde se están congregando y a quién están siguiendo. ¿Es voz de hombre o está en la Torá? Yo aquí siempre enseño, amados, en esta comunidad. Si está aquí en la Torá, en la Tanakh, nosotros lo vamos a obedecer y lo vamos a hacer. Pero si no está, si venga un malaj, si venga un ángel y nos diga que lo que estamos enseñando está equivocado, nosotros no lo vamos a escuchar porque no está aquí en la Tanakh, no está aquí en la Torá, amados. Y tenemos que tener cuidado y discernir a quién estoy escuchando, a quién estoy siguiendo, a quién estoy sirviendo. Si eso que estoy haciendo me está llevando y me está acercando a la redención, a la vida eterna, a mi salvación, o lo que me están haciendo decir y hacer me está llevando a un precipicio. Son decisiones, amados, que cada uno de nosotros tenemos que tomar, y es personal, es personal. Vemos aquí, más adelante, dice, estamos hablando del octavo día, porque esta sección del capítulo 9 de Levítico, Vayikra, empieza en el día octavo. Moshe llamó a Aarón. Y nosotros vemos esto en algunos pasajes de esta primera sección de la Torá, donde Moshe llama a Aarón varias veces, ¿sí? Donde Moshe llama a Aarón para que se presente, y hay aquí muchas interpretaciones en este pasaje. Muchos dicen que Aarón se acordaba de la transgresión de los Bené Israel con el becerro de oro. Y algo increíble, amados, que a través del becerro de oro, la nación de Israel, Aarón, sus hijos, se desconectaron de nuestro Padre Celestial. Y ese elemento que sirvió como desconexión de nuestro Padre Celestial, nuestro abacador lo trae en escena y le pide a Aarón que se presente con un becerro. El verso 2 dijo a Aarón: toma del abacado un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto, y ofrécelo delante de Adonai. O sea, como el elemento que sirvió para desconexión, ahora sirve para hacer conexión con nuestro Padre Celestial, porque los korbanot, o los sacrificios que ellos presentaban, servía para eso, para hacer la conexión. Es decir, que los sacrificios, amados, entran en escena, es por la desconexión que el pueblo de Israel hizo al desobedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Inicialmente no era así. Es producto de la desconexión que nuestro Padre Celestial
pide al pueblo que se presenten con los korbanot, con los sacrificios. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Aarón no se presentaba? Cuando Moshe lo llama, y lo llama varias veces, le dice que se presente. Aquí hay muchas interpretaciones y muchos dicen que había un remordimiento, que él se sentía culpable de lo que había pasado anteriormente, con la desconexión que hubo con el becerro de oro. Murió mucho pueblo por esa desconexión que Aarón permitió. Y es por eso como que él se sentía culpable y no merecedor de lo que nuestro Padre Celestial quería hacer con él, de elevarlo espiritualmente y ponerlo como su Cohen Gadol, para que oficie y sea el intermediario entre nuestro Padre Celestial y el pueblo. Amados, muchas veces nuestro sistema de culpa nos quiere hacer que nos alejemos de nuestro Padre Celestial por las faltas que hemos cometido en nuestro pasado. Y esa inclinación al mal que todos tenemos dentro nos quiere llevar a esa desconexión y nos quiere apartar de que no le sirvamos a nuestro Padre Celestial, o que no nos congreguemos, o que no estudiemos la Torá, o que no hagamos obras de bien. Esa vocecita interior, que se la conoce como el Yeser Hará, esa inclinación al mal, quiere hacer que nos alejemos y no hagamos lo que está aquí en la Torá. Y vemos este caso con Aarón, pero nuestro Padre Celestial en su palabra dice que si mis faltas fueran como el rojo carmesí, Él las va a emblanquecer como la blanca lana. Y la promesa de nuestro Padre Celestial, amados, está de que Él nunca, cuando nosotros hemos hecho Teshuvá, cuando le hemos pedido perdón a Él de nuestras faltas en el nombre de Yeshua, Él dice que nunca se va a acordar de nuestras transgresiones y de nuestras faltas. Somos nosotros los hombres, amados, que continuamente estamos trayendo al presente los errores del pasado. Y eso hace que vivamos en el pasado y no en el presente, y que nos desconectemos de nuestro Padre Celestial. Debemos estar confiados, amados. Si le hemos pedido perdón a nuestro Padre Celestial de corazón, en el nombre de Yeshua, nuestros errores, nuestras faltas ya han sido perdonadas. Y nuestro Padre Celestial nos dice que Él no tiene presente ninguna de esas faltas, y que Él a nosotros nos ve como unos Cohen, como unos reyes delante de Él. Esa es la promesa que le hace nuestro Padre Celestial a su pueblo a través de Yeshua. Dice en el libro de Revelaciones que Él nos ha constituido delante de Él, sacerdotes, Cohen y reyes. ¿Pero para qué, amados? Es para tener un nuevo comienzo. Shemini significa nuevo comienzo. Que cada uno de nosotros tengamos un nuevo comienzo a través de la Teshuvá, a través de pedirle perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre de Yeshua, y no seguirnos nosotros mismos acusándonos, amados. Eso genera desconexiones en nuestra vida e impide que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, e impide que hagamos la voluntad de Él y que cumplamos el propósito por el cual hemos sido llamados y hemos sido traídos aquí a esta tierra, amados. Que eso no suceda en nuestras vidas, y que no permitamos que esa inclinación al mal prospere en nuestras vidas y permita que nos alejemos de la fuente que es nuestro Padre Celestial. Más bien, amados, sea cual sea o haya sido nuestro pasado, eso ya fue atrás y ha sido borrado por nuestro Padre Celestial. Sirvámosle a Él en humildad. Entreguémosle nuestro corazón, porque Él pide eso, amados. La conversión de corazón, que nos convirtamos a Él de corazón y que le sirvamos en humildad a través de la conexión con la Torá, con el Redentor que Él envió, Yeshua, hacer obras de bien y no acordarnos de nuestro pasado, y vivir cada día un nuevo comienzo, tener todos los días un nuevo comienzo. Por esta parashá se llama nuevo comienzo, Shemini,
que día a día para nosotros sea un nuevo comienzo, un nuevo día, un nuevo renacer, porque eso es lo que nos espera en el final de los tiempos, amados. Vamos a tener un cielo nuevo, dice la palabra, una tierra nueva, y vamos a tener un nuevo comienzo en nuestro Padre Celestial, porque Él va a reinar de una manera perpetua en esta tierra. Vamos a continuar, y más adelante dice, entonces dice, en el verso 6 estoy del capítulo 9, Moshe dijo, esto es lo que mandó Adonai, hacerlo, y la gloria de Adonai se os aparecerá. Y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar, haz tu expiación y tu holocausto, y haz tu reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos como ha mandado Adonai. Es decir, amados, que Aarón no podía empezar a oficiar por el pueblo, porque él primero tenía que oficiar por él, por la desconexión que había hecho, a pesar de que habían estado ayunando 7 días consagrados y comiendo pan sin levadura. Pero tenía que haber un medio por el cual se conecten nuevamente, y es a través de esta ofrenda que ellos tenían que presentar. Ellos tenían que nuevamente presentar esta ofrenda, ¿sí? Y dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, amados, en el verso número 6 del capítulo 9 de Levítico, y esto es lo que mandó Adonai a hacerlo, y la gloria de Adonai se os aparecerá. Es decir, amados, que si yo obedezco lo que está escrito, aquí está escrito en la palabra, en la Torah, la gloria de Adonai va a estar en mí. La gloria de Adonai se me va a aparecer. Voy a estar bajo la cobertura divina, porque dice, hagan esto, y la gloria de Adonai se va a aparecer a ustedes. Si Aarón y sus hijos, y vamos a ver que Nadab y Abiú, más adelante en el capítulo 10, hicieron otra cosa, a lo que se les ordenó, y sabemos lo que pasó. Ellos fueron destruidos por desobedecer, Y muchas veces, amados, al hombre le es fácil y sencillo seguir otras voces. Alguien viene y les cuenta un chisme, les habla falsedades, y lo más increíble es que la gente cree eso y lo acepta como verdad. Aquí a nosotros nos ha pasado eso. Y muy fácil los hombres se dejan guiar por los mismos hombres, así sea que los estén llevando a un precipicio. El nuevo pacto, amados, del cual nosotros venimos hablando, que nuestro Padre Celestial establece, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay nuevo pacto para otras denominaciones, para otros grupos, otras religiones. Lo que establecieron los profetas en lo que se conoce como el Brit Hadashah, o el pacto renovado, o el nuevo pacto, lo establecen es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí no entran denominaciones cristianas, denominaciones evangélicas. Hay más de 5,000 denominaciones evangélicas, y cada una de ellas dice que están en la verdad, y esa es la verdad, lo que ellos enseñan. Pero la Torá, la Tanaj, a mí me dice que el pacto renovado o el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Los profetas hablaron de esa manera. Y ahora yo no sé ellos cómo dicen que el nuevo pacto es con otros grupos. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36. En el capítulo 36. Y aquí el profeta Ezequiel habla en algunos capítulos de la redención final y del nuevo pacto, 36:21, pero dice Ezequiel 36:21,
Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, que fueron llevados cautivos por los asirios y desparcidas entre las naciones. Aquí no me está hablando de otros pueblos, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, esparcida entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai, Yud-Heh Vah-Hei, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Y santificaré mi santo nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yud-Heh Vah-Hei, dice Yud-Heh Vah-Hei el Adón, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué está haciendo nuestro Padre Celestial en la actualidad con nosotros, amados? Al vernos traído a través de Yeshua a su Torah, limpiarnos de todas las inmundicias que teníamos, amados, que por error, que por las malas enseñanzas que hicieron estos líderes religiosos con nosotros, nos desviaron del verdadero camino. Y lo que está haciendo nuestro Padre Celestial en la actualidad es limpiarnos, amados. Y debemos dejarnos limpiar. Muchas veces el hombre, los hermanos, hacen más caso a lo que les dicen los religiosos, llámense como se llamen, y no lo que dice aquí la Torah, amados. Y no lo que enseña, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un ruach nuevo delante de vosotros, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi ruach, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Está hablando de estatutos, preceptos, mandamientos, está hablando de la Torah, amados. El nuevo pacto de que me hablan los profetas es con la casa de Israel. Aquí no me está hablando de denominaciones, no me está hablando de religiones, no me está hablando de nada de eso. Eso tiene que estar claro, amados. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías, amados. El profeta Jeremías, que asimismo esto nosotros lo hemos enseñado acá. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías 31, en el verso 31 dice, he aquí que vienen días, dice Yud-Heh Vah-Hei, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, la casa de Israel, las 10 tribus del norte esparcidas entre las naciones, y Judá, que por lo general Judá siempre ha estado unido con Benjamín, el reino del sur. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido fiel para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré por ellos Elohim, y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto, el Brit Hadashah, de que se habla siempre, es con la casa de Israel y con la casa de Judá, amados. Y lo más increíble de esto, que el libro de Hebreos lo ratifica en el capítulo 10. Y los religiosos leen el libro de Hebreos capítulo 10. Y ven el pie de página que lo lleva a Jeremías, lo lleva a Ezequiel, pero ni fu ni fa con ellos, amados. Ellos dicen, la Torá ya fue abolida, la Torá ya fue desechada, así que ahora obedezcan lo que yo les digo, dicen los religiosos. Llámense como se llamen, no quiero nombrar porque después se ofenden. Hebreos 10:16 dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Adonai, pondré mi Torá en sus corazones y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Es decir, amados,
que el nuevo pacto significa que nuestro Padre Celestial pone su Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que lo podamos poner por obra. Y nosotros somos adheridos o somos sumados, somos integrados al olivo natural que es Israel. Nuestro Padre Celestial, como dice Pablo, ¿ha desechado acaso a Adonai Israel? En ninguna manera, dice Pablo. Nosotros tenemos que sumarnos. Y lo más increíble que enseñan, que Israel ya fue desechado. Absurdo, amados. Israel nunca ha sido desechado. Israel es la niña de los ojos de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos sumarnos a Israel. No Israel. Quieren que Israel se haga cristiano. Imagínense, ¿qué absurdo es eso, amado? Eso es absurdo. Eso es irse en contra de la Torá. Eso no es Torá, amado. Eso es religión de hombres. Disculpen, amados, porque muchas veces uno al ver tantas cosas, tantas atrocidades que enseñan, alejados de la Torá, alejados de la verdad, amados. ¿Sí? Voy a ir avanzando un poco más adelante. Voy a ir avanzando un poco más adelante y vemos nosotros aquí, amados. Estamos en el capítulo 9, en el verso 22. Voy a leer capítulo 9, verso 22. Dice, después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer esto, dice, el holocausto y el sacrificio de Shalom descendió. Ahora, bendijo el pueblo con la oración sacerdotal que nosotros la encontramos en el libro de Números, capítulo 6. Ahí está la oración como los Cohen bendecían al pueblo. En el verso 23 dice, y entraron Moshe y Aarón en el Mizcán de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Adonai se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Adonai, y consumió el holocausto con sus grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus ojos. Es decir, amados, que fuego descendió de los Shamayim y consumió todo el holocausto, y los Cohen, una de las labores, una de las funciones que tenían que hacer era mantener ese fuego encendido, de nunca dejarlo apagar, amados. Y a partir de ese fuego que descendió de los Shamayim, ellos tenían que coger para encender la menorá y encender los otros sacrificios que se hacían, o encender las velas para el Shabbat, de ese fuego que había encendido de los Shamayim. Pero muchas veces a nosotros los hombres nos gusta hacer a nuestra manera, dicen ellos. Yo lo hago de corazón, dicen ellos. Y no todo, amados. Lo que aparentemente parecería bueno delante de los ojos de Adonai, porque estoy haciendo algo bueno, dicen ellos, es aceptable y agradable delante de nuestro Padre Celestial. Porque vemos en el capítulo 10 que Nadab y Abiú cogieron sus esenciarios y fueron y se presentaron delante de Adonai, y salió fuego de la presencia de nuestro Padre Celestial y los consumió. Vamos a leer esa parte que dice en el capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Adonai y los quemó, y murieron delante de Adonai. Y nosotros diríamos, como muchos dicen, no, igual yo estoy orando, igual yo estoy leyendo la Biblia, igual yo me estoy acercando a nuestro Padre Celestial, olvidándose que ellos, aquí Nadab y Abiú, tenían que obedecer, amados. No tenían que coger de otro fuego. Tenían que coger del fuego que había descendido del cielo y prender sus esenciarios y acercarse de esa manera hasta cierto lugar que nuestro Padre Celestial lo había permitido. Porque hay muchos comentaristas de la Torá que dicen que Nadab y Abiú, como eran jóvenes,
Ellos estaban esperando ya banquear, muchos dicen, a Aarón y a Moshe, a su papá y a su tío, para ellos oficiar, y no sabían el momento de ellos oficiar. Eso dicen algunos. Ahora, otros dicen que el fuego extraño se podría traducir como que ellos estaban embebidos de alcohol, estaban borrachos. Y entraron al lugar Kadosh Kadoshim borrachos. Porque más adelante hay un mandamiento para los Cohen, que les dice, estamos en capítulo 10, verso 9, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando estéis en el mezcán de reunión, para que no mueras. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Como vimos anteriormente, dice que Yeshua nos constituyó delante de nuestro Padre Celestial, reyes y sacerdotes. En realidad, amados, si has aceptado a Yeshua de corazón, has hecho Teshuvah, y sigues la Torah, eres un Cohen delante de Adonai, eres un sacerdote para él, y no puedes estar bebiendo vino, amados, y peor aún emborracharte, y peor aún inducir a los hermanos a que también hagan lo mismo que tú haces. Obedeciste tu Yeser Hará, que te inclinó al mal, a que te emborraches, pero no quieres ser el único borracho, sino que emborrachar también al resto. Es decir, caer al precipicio junto con los demás. Muchos hacen eso, amados. Y nuestro Padre Celestial es Kadosh. A los que hicieron eso aquí en esta comunidad y decían que estaban elevados espiritualmente, que ya estaban bien arriba y nosotros estábamos abajo, no están aquí. No están aquí ya, amados. Vivieron alcohol, se emborracharon, después ya dejaron de comer kosher, porque aquí hay un mandamiento, Levítico 11, de comida kosher para los Cohen, para el pueblo de nuestro Abacados, y ahorita ya están en el mundo. Ahora, ¿culpa de quién es? ¿De la comunidad? ¿De los líderes que hemos estado aquí porque se los trató de encauzar? No, amados. ¿De Hashem? No. Culpa de ellos mismos, de esa inclinación al mal que ellos cargaban dentro. Le dieron cabida al maligno, eso creció y de un nivel que estaban elevados, los bajó y los sigue bajando. El enemigo actúa de esa manera. Está esperando que tú le abras una pequeña endija, no la puerta. Si le abres la puerta es peor. Porque Yeshua dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el maligno, el adversario, también dice, yo estoy a la puerta y llamo, porque le invita a todo. Le abren la puerta y por ahí se te va. Por ahí se va. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado si lo que estamos haciendo en cuanto a servirle a nuestro Padre Celestial es de acuerdo a la Torah, de acuerdo a como está aquí en la Tanakh, o es de acuerdo a como los hombres me quieren enseñar, o como los hombres me quieren llevar, o como los hombres me quieren decir que sea, porque aquí Nadab y Abiú, ellos se presentaron a adorar a nuestro Padre Celestial, prendieron sus incenciarios, pero no toda adoración o no todo servicio nuestro Padre Celestial lo acepta. Una enseñanza más. Tiene que haber limpieza de corazón. Presentarme delante de mi Padre Celestial con un corazón contrito y humillado, ¿sí? Sin nada que estorbe. Por otro lado, respetar la investidura, amados. Ellos sí respetaron las investiduras que nuestro Padre Celestial le había dado a Moshe y a Aarón. Moshe el profeta, o el rey de Israel, Aarón el Cohen, el sumo sacerdote, y ellos estaban debajo. Pero ellos quisieron hacer algo que no les correspondía hacer, algo que no les estaba permitido hacer, porque el lugar Kadosh Kadoshim solo una vez al año y con sacrificio entraba el Cohen Gadol al lugar santísimo, amado, una vez al año en la fiesta de Yom Kippur. En todo momento no podían entrar, ¿sí? Entonces nosotros en este pasaje vemos algunas enseñanzas que nos debe llamar a nosotros a la reflexión, amados. No todo servicio es acepto delante de nuestro Padre Celestial.
No toda ofrenda es acepta delante de nuestro Padre Celestial. Así se disfrace de que es bueno. Ustedes creen, amados, que todos esos servicios que hay afuera en los otros campamentos, donde la gente se da vuelta en el piso, un solo desorden, música del mundo, y la gente se emociona, solo es emoción, ¿es acepto eso delante de nuestro Padre Celestial? Nuestro Padre Celestial acepta ese tipo de adoraciones que nosotros vemos. Tiene que ser de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial estableció. Ya dijo Yeshua, amados, que Él no vino a abolir la Torá y los profetas. Entonces, el único sistema que nuestro Padre Celestial ha establecido para que nosotros nos acerquemos a Él es a través de su Tanakh, es a través de su Torá. No hay otro sistema, amados. No hay otra forma que nosotros digamos que podamos encontrar para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Antes de avanzar, amados, porque hay una interrogante siempre dice, antes de avanzar con el tema del capítulo 11, que vamos a ver, porque muchos dicen que se van a ir a la Nueva Jerusalén y que van a estar en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Otros dicen que se van a ir al cielo, pero la Torá a mí me dice que nadie ha subido al cielo, sino quien descendió del cielo, Yeshua, nadie más. Muchos dicen que se van a ir al cielo. Pero la noticia que les tengo es que el reino milenial, los 1000 años, que Yeshua viene a reinar aquí, va a ser en esta tierra, no es en el cielo. Y nos dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Ahora yo no sé si haya puerta para los evangélicos, puerta para los cristianos, puerta para los testigos de Jehová, puerta para los adventistas, puerta para los pentecostales, puerta para los trinitarios, miles de puertas. La Nueva Jerusalén no tiene miles de puertas. A mí la Tanakh, la Torá, me dice que son 12 puertas para las 12 tribus de Israel, amado. Y eso lo vamos a ver antes de avanzar el otro tema. Dice, vamos a ver Ezequiel, el profeta Ezequiel está dando una profecía sobre la Nueva Jerusalén. 48:31 dice, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Escuchen, amados, 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una puerta de Judá y una puerta de Leví. Miren, están hablando de las tribus, las puertas por donde van a entrar las tribus de Israel a la Nueva Jerusalén, por las puertas que ya están establecidas. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de Joseph, una, la puerta de Benjamín, la otra, y la puerta de Dan. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, una, y la puerta de Isaacar, la otra, la puerta de Zabulón, la otra. Al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas, la puerta de Gad, la puerta de Asher y la puerta de Nectalí. Y alrededor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad de aquel día será Adonai Samá. Esto es Adonai allí. ¿Dónde está la puerta del sinnúmero de miles de denominaciones, amados? A mí la Tanakh, la Torá no me habla de ese tipo de cosas. Y dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, de acuerdo a las 12 tribus y de acuerdo a las 12 apóstoles que fueron escogidos, uno por cada tribu. ¿Por qué creen, amados, que Yeshua escogió 12 discípulos o los 12 apóstoles? Era uno en representación de cada tribu. Por eso fueron escogidos, amados, 12. Vamos a ver este pasaje, amados, de Levítico 11, donde nuestro Padre Celestial dice, habla Moshe y Aarón, Levítico 11:1,
diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia comeréis. Es decir, amados, de los animales cuadrúpedos, nuestro Padre Celestial estableció que podían comerse los que tienen pezuña hendida, partida y que rumian. Es decir, si hay un animal que tiene pezuña hendida y no rumia, no es apto para el consumo, no debemos comerlo. Y si tiene un animal que rumia, pero no tiene pezuña hendida, tampoco sirve para comer. Es decir, que nuestro Padre Celestial tiene tanto cuidado de su pueblo, porque existen varias formas como la gente o el hombre se contamina, amados. Vemos que hay las contaminaciones higiénicas, existen también las contaminaciones o la impureza ritual y la contaminación o impureza moral. ¿Sí? Entonces, todo lo impuro para nosotros es tamé, y lo puro, lo limpio es tahor. Y hay un pasaje, amados, que a mí me llama la atención, pero antes de compartirles ese pasaje, por ejemplo, de los peces, en el verso 9 del capítulo 11 de Vayikra, dice: esto comeráis, todos los animales que viven en las aguas, los que tienen aletas y escamas en las aguas y en el mar y los ríos, esto comeréis, pero todo lo que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que esté entre las aguas, las tendréis por abominación. Es decir, amados, que lo que no tiene escamas y lo que no tiene aletas no es kosher, no es apto para que nosotros lo consumamos. Y dentro de esa lista está el camarón, la concha, el cangrejo, la pangora, el bagre, el tiburón. Todo lo que no tiene aletas y escama no debemos consumir, porque cumplen una función en el lugar que han sido puestos por nuestro Padre Celestial. Le doy un ejemplo científicamente comprobado. Los animales que no tienen escama, pero sí tienen aletas, que están debajo de las aguas, son corroñeros. Se alimentan de carroña de animales muertos. Es decir, que están llenos de toxina, igual que el cerdo. El cerdo es un animal que se alimenta de carroña y de todo el desperdicio que encuentra en la tierra. Cumplen una función específica, cumplen un propósito y por eso fueron puestos. Y nosotros no debemos consumir ese tipo de animales. Y de las aves, amados, nuestro Padre Celestial estableció las aves de corral, que nosotros debemos consumir. ¿Y cuál es la razón? Miren, aquí está la razón. Estamos en Levítico 11 y dice 11:43: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Pero esto dice, miren, esta traducción que yo tengo dice: no hagáis abominables vuestras personas. Voy a leerles el Humash. El Humash lo que nos dice sobre este mismo pasaje, amado. Vayikra 11:43. El Humash nos dice: no hagan abominables sus almas, por medio de ninguna criatura pupulante. Es decir, amados, que si yo me alimento de estos tipos de animales, estoy contaminando mi alma. Y al estar contaminada mi alma, hay una desconexión con nuestro Padre Celestial. Yo no puedo entender, amados, cómo tanto religioso que no comen kosher, que no guardan Shabbat, no guardan las fiestas, y ellos predican y dicen que se van al cielo y suben y hablan con nuestro Padre Celestial y bajan. Ahí es un interrogante, amados. No sabemos con quién es que hablan. No sabemos cómo es que hacen ellos eso. Porque aquí, según el Humash, si yo me alimento de esos animales inmundos, estoy contaminando mi alma. Y al tener contaminada mi alma, va a haber una desconexión con nuestro Padre Celestial.
no voy a estar apto para poderme acercar a nuestro Padre Celestial. Mis ruegos, mis súplicas, mis oraciones no van a ser escuchadas. Pero ellos se basan y sacan del contexto a un pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y ellos dicen para justificar su error, no, ahí en el Nuevo Testamento dice, mata y come, y yo lo que hago es matar y comer. Ellos dicen eso. Hechos 10, verso 13 dice, y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Se cogen este pasaje, lo sacan de contexto y justifican para comer de todo y contaminarse. Pero el pasaje del libro de Hechos, capítulo 10, no está hablando de comida. Está hablando de que Pedro está recibiendo un llamado para que vaya donde Cornelio. Lean todo el capítulo 10, amados, y vamos a ver de qué se habla este pasaje. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Elohim, y toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Elohim siempre. Era un temeroso de nuestro Padre Celestial, que hacía limosnas, es decir, ayudaba al pueblo. Este Cornelio, según muchos estudiosos, dice que construía sinagogas para que el pueblo vaya y se congregue ahí, hacía obras de caridad y ayudaba. Y esas obras que él hacía subieron a los Shamayim, y Pedro recibe la orden de que vaya, amado, donde él, a compartirle la palabra, la Torá, la Tanakh. Dice aquí en el capítulo 10, verso 4, y mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es esto? Porque un malaj se le presentó y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim. Envía ahora pues hombres a Jope y haz venir a Simón, conocido como Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es decir, que se le presenta a Cornelio un malaj y le dice, tus limosnas, es decir, tu obra, lo que tú haces, tu bien que haces, tus obras de caridad que haces a favor del pueblo, han sido vistas, y yo he venido, ese malaj ha venido para que haga venir a Pedro, a Simón, y le comparta la verdad de Yeshua, y pueda aceptar al Dios de Israel y aceptar a Yeshua para que tenga la salvación completa, porque él lo estaba haciendo a su manera, a su forma. Hechos 10, amados, no habla de comida, habla de conversión, habla de dar a conocer la buena nueva de salvación, que es la Tanakh, la Torá. Habla de dar a conocer al Dios de Israel. De eso habla. Amados, nos vamos a quedar hasta aquí. No se olviden de compartir este mensaje, dar me gusta y tenernos, amados, en sus oraciones. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarda a las ovejas perdidas de la casa de Israel, esparcidas entre las naciones. Shalom con todos.